De cerca. Periodismo independiente. Con William Vianney Solano. Directions and despair. Almost gone just further north in the mist. A place of far point near. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí comienza De Cerca, periodismo independiente, originando desde la hermosa ciudad señora de Colombia, la ciudad de Guadalajara de Buga, en el departamento del Valle del Cauca. Sí, señor. Vamos a hablar sobre el nadaísmo, que fue, es y será un movimiento literario, filosófico y contracultural que nació en Colombia, especialmente en la hermosa ciudad de Medellín, a finales de los años 50. Su nombre viene de la palabra nada, como una respuesta pues provocadora, una actitud, por qué no decirlo, rebelde a los valores tradicionales de la sociedad colombiana de ese entonces, que era la religión, la política, la moral y la literatura oficialista. El nadaísmo fue fundado por Gonzalo Arango, un poeta y escritor antioqueño que escribió el primer manifiesto nadaísta por allá en el año 1958. Es muy interesante este tema del nadaísmo porque no solo fue una poesía o literatura, fue también un gesto estético, un modo de vivir y de protestar. Y a propósito, esta noche tenemos el honor de conversar con un invitado cuya vida transcurre entre la precisión científica y la irreverencia literaria. Emilio Alberto Restrepo Baena es médico especialista en ginecobstétrica y en la laparoscopia ginecológica, con formación en la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de Antioquia y la Universidad CES, creo que es así. A su destacada labor médica suma una vocación pedagógica desempeñándose como profesor. Ya nosotros lo hemos tenido en ocasiones anteriores. En el campo de la salud también se destaca mucho, pero su sensibilidad trasciende los límites del ejercicio clínico. Escritor, crítico, sagaz, ha colaborado en medios muy importantes y hoy está con nosotros. Hoy hablaremos con el doctor Emilio sobre uno de los movimientos literarios filosóficos que inicialmente empecé a comentarles, que es el nadaísmo, esa corriente que no solo sacude letras, sino que también cuestiona las estructuras morales, políticas y religiosas del país. Al escritor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a De Cerca. Se me traba un poquitico la lengua. Bienvenido a De Cerca, médico Emilio Alberto Restrepo. Muchas gracias, don William Vianney Solano, periodista insigne. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en estas cámaras y en estos micrófonos con usted, que disfrutamos tanto las charlas. Y me gustaría un poquitico que le bajara la cámara hacia su rostro. Bájela un poquitico para eso ahí, para que no quede eso. Muy bien, qué pena. Bueno, pues médico, ¿qué relevancia tiene hablar de nadaísmo hoy? En un país que, a propósito, sigue buscando su identidad entre el ruido político, la apatía social y el desencanto colectivo. Hombre, es muy llamativo porque en este país donde pasan tantas cosas, donde hay tanto movimiento, tanta inestabilidad, tantos frentes de conflicto, tantas dificultades disparando por todas partes, desde todos los frentes, usted encuentra zonas de desconfort, de conflicto y como de sacudidas en lo político, en lo intelectual, en lo cultural, en todas partes.
Desde que yo tengo conciencia intelectual y cultural, siempre ha habido una figura, un movimiento, una estructura de pensamiento que nunca deja de estar ahí, a pesar de que le han decretado la muerte por ahí 250 o 300 veces, que es el nadaísmo. Usted ve pasar presidentes, usted ve pasar artistas, usted ve pasar movimientos culturales, literarios, usted ve revistas que cierran, revistas que nacen, usted ve programas de televisión que van y vienen y actores que mueren. Sin embargo, siempre ahí está, como el dinosaurio de Monterroso, ahí siempre está el nadaísmo. Entonces el nadaísmo, que en sus orígenes y en sus comienzos fue un movimiento, digamos, de vanguardia, un movimiento contracultural que trataba de oponerse a los valores establecidos para la época, en una época muy, muy influenciada por el conservadurismo, por el catolicismo, por el poder de la iglesia, saliendo de la posguerra mundial, pero en la mitad del conflicto de la guerra civil colombiana, de la famosa etapa de la violencia, en esa transición del republicanismo colombiano a la dictadura. Usted recuerda que la dictadura se instauró entre el 53 y el 57, en esa época que el mundo estaba fortaleciendo los dos imperios, el primero y el segundo mundo, con Estados Unidos y con Rusia, y nosotros en el tercer mundo, en ese subdesarrollo tan marcado, tan influenciados por Estados Unidos, por España, tan seguidores de cosas extranjeras, y le da a un movimiento colombiano por tratar de patear los estándares del establecimiento y tratar de derrumbar todo lo que se sabía como correcto, como estable, como cierto y como bueno, que fue el nadaísmo. Porque inicialmente el nadaísmo, basado en una propuesta de tipo literario, pero en el fondo tenía más de publicitario, tenía más de escándalo, tenía más de presencia mediática, porque al principio los poemas eran muy pocos y al principio, fuera pues del primer manifiesto que fue sacado en el 58, no había más obra, y eran simplemente unos muchachos muy jóvenes que no daban credibilidad al establecimiento en un país tan conservador. Estamos hablando de 1958. Estamos hablando de que la literatura tenía una tradición muy estructural. Veníamos de las grandes tradiciones literarias de la vorágine, de María, de Jorge Isaacs, veníamos de los nuevos, de Carranza, veníamos de Piedra y Cielo, veníamos de esos grandes poetas clásicos despreciados por esta juventud que trató de hacer la propuesta, que era Valencia, Rafael Pombo, Silva, todos esos monumentos, todas esas catedrales de pensamiento que mostraban el camino de la tradición literaria colombiana, sobre todo en la poesía, también en la novela, por supuesto. Todavía no aparecían esas voces nuevas, jóvenes. De pronto se estaban asomando por allá Jorge Gaitán Durán, se estaba atravesando Eduardo Cote Lemus, ya Carranza estaba muy establecido. Ya le había pasado un momento muy grande a Aurelio Arturo, que también había establecido un movimiento, un libro revolucionario con lo que él hizo en los años 20-30 con Suenan Timbres, pero eran muy establecidos. Cuando aparece esta horda de muchachitos jóvenes, contestatarios, completamente irreverentes, supuestamente a patear el establecimiento, supuestamente a hacer una propuesta basada como decían en los periódicos de la época, en el escupitajo y en la blasfemia. Esa era la propuesta de ellos, porque ellos no aparecieron con una novela grande, ellos no aparecieron con un gran libro de poesía, ellos no aparecieron con un ensayo de ruptura, ellos simplemente tomaban de aquí, de allá y de allá, de todos los ismos. Y toda esa dinámica fue transformadora, porque a propósito... Fue transformadora porque fue muy explosiva y porque tenía detrás de todo esto unas mentalidades que tenían un sentido natural de la exposición pública,
un sentido natural de la autopromoción. De hecho, muchos de ellos se dedicaron a la publicidad. Si usted mira... ¿De qué manera, perdóname, doctor Emilio, de qué manera, a propósito, el nadaísmo transforma la literatura y la sensibilidad cultural en Colombia? ¿Y por qué deberíamos seguir leyéndolo, entendiéndolo, incluso hoy en pleno siglo XXI? Yo no estoy tan convencido de que haya transformado la literatura. Yo lo que estoy es convencido fue que se enquistó en la literatura, fue como en un litro de leche que le meten el cucarrón y se vuelve demasiado notorio, lo contaminó, hizo unas propuestas que pudieron ser muy interesantes, pero es que el nadaísmo no surge de una estructura potente, de unas grandes mentes curtidas de literatura. Está bien que ellos habían tomado elementos de los viejos ismos que existían a principios del siglo XX. Ellos habían bebido del dadaísmo, habían bebido del surrealismo, bebían un poco de la patafísica, tenían influencia y lo habían leído a Sartre en el existencialismo. Ellos habían bebido de todo eso, sobre todo Gonzalo, que era un hombre de mucha inquietud intelectual, por lo menos era un lector, pero era un hombre que no era muy coherente. Es que si vamos a analizar a Gonzalo, que es el fundador, Gonzalo empezó, él era un campesino, era de extracción campesina en un pueblo que se llama Andes, un hombre muy, muy inteligente. El acuerdo que hay sobre Gonzalo Arango es que era una esponja, era un hombre de mucha lectura, muy desordenada y muy anárquica, pero de una gran capacidad de absorción. Él empezó a estudiar Derecho. Él se vino del pueblo a estudiar Derecho, pero mientras estudiaba Derecho trabajaba para levantarse el centavo, trabajaba también pues como periodista independiente, hacía por ahí sus pinitos como periodista, pero rápidamente abandonó el Derecho. Pero miren la primera gran contradicción, en un hombre que después iba a ser revolucionario en cuanto a la ruptura de las estructuras convencionales, lo primero que hace fue volverse comunicador de la dictadura. Él fue comunicador de la dictadura de Rojas Pinilla. Él era comunicador. De hecho, cuando cayó la dictadura, que había tumbado al presidente legalmente constituido, que era Laureano Gómez y Rafael Urdaneta, cuando cae la dictadura, él en Medellín se sintió tan mal y fue tan criticado, tan vilipendiado, tan vituperado, que él se fue de Medellín y fue a dar a Cali. Pero era un hombre de muchas lecturas, de mucha inquietud, de mucha rebeldía, y allá se juntó con otras personas que quedaron inicialmente, como lo confiesan ellos mismos, obnubilados por el don de su palabra, porque tenía el don de la palabra y porque subyugaba en esos discursos que daba y en esas conferencias que él daba. Ahí está J. Mario, que es de allá del Valle. Él lo certifica y lo escribe y lo suscribe. Y también está otro antioqueño de la misma región del suroeste que se llamaba Jaime Jaramillo Escobar y trabajaba en publicidad allá. Un hombre más discreto, más callado, menos escandaloso, pero ese sí un verdadero literato. Era un hombre demasiado formado. Perdóneme, ¿qué recordamos realmente del nadaísmo? ¿Sus provocaciones, su estética, su irreverencia o el grito profundo de una generación que decidió pensar distinto? ¿Estamos haciendo algo hoy para reivindicar ese legado, doctor Emilio? Sí, hombre, usted lo acaba de resumir muy bien. Todo lo que usted acaba de decir es lo que reivindica el rol histórico del nadaísmo. El nadaísmo lo recordamos como un movimiento que trató de ser una vanguardia, un movimiento literario de ruptura que tenía todo lo de panfletario, de publicitario, de escandaloso, de cuestionador de los valores que usted está diciendo. Cuando ya lo traemos a un plano puramente literario, es donde empiezan las grandes discusiones de los estudiosos y de los académicos para tratar de poner en su punto exacto el valor literario del nadaísmo. Por eso estamos conversando, porque nosotros en una revista que se llama Revista Cronopio empezamos a tener una discusión muy interesante, muy enriquecedora, muy formativa, tratando de entender si además de hablar de nadaísmo, como le contaba yo que cada cierto tiempo volvemos a hablar de nadaísmo, valía la pena tener en cuenta el valor literario del nadaísmo en el siglo XXI.
Entonces nos dimos a la tarea en la revista Cronopio de hacer una puesta al día, de buscar teóricos, de buscar referentes literarios, de buscar profesores, de buscar lectores, de buscar fanáticos, porque también encontramos gente que reconoce que es poco formada en literatura, pero que le encanta la estética, como usted decía, el nadaísmo, y simplemente lo quieren, porque le gusta la estética del nadaísmo contestataria, un poquitico irreverente, un poquitico explosiva, que daba cuenta de una literatura joven del momento. Si hoy leemos algunos de los poemas jóvenes de ellos, vemos que no cumplen con mucho criterio de calidad literaria, donde es difícil encontrar una metáfora bien armada, donde es difícil encontrar una imagen poética que evoque una buena construcción del lenguaje. No hay una gran novela del nadaísmo, una gran novela. No hay un gran cuento, excepto de pronto el de Elmo, pero no hay un gran cuento que esté en todas las antologías del gran cuento colombiano, como usted podría citar los cuentos de Álvaro Cepeda Zamudio, de Gabriel García Márquez, de tantos cuentistas. Es posible que no encontremos un gran cuento fuera de algunos intentos muy dignos de Amílcar, pero que no encontremos el gran cuento del nadaísmo. Entonces ese es el gran cuestionamiento que se le hace. Entonces, ¿qué hicimos en esta puesta en escena, en esta puesta al día del nadaísmo en el siglo XXI en la revista Cronopio? Invitamos una serie de profesores de todo el país a que escribieran sobre percepciones, actualizaciones, puestas al día del nadaísmo, y nos encontramos con que, para sorpresa nuestra, está muy vivo, la gente lo tiene muy presente, la gente tiene muy pendiente muchos de los grandes nombres del nadaísmo, muchas de lo que consideran es su mejor legado, y tuvimos cerca de 26, 27 artículos, con 2 que nos faltan, de puesta al día, escritos en este último año, sobre de qué va el nadaísmo en el siglo XXI, y empezamos a recuperar, hombre, que es una gente que hizo una carrera interesante, explosiva y muchas veces más basada en el escándalo, pero salen joyitas, salen destellos, A propósito, perdóneme, médico, antes de hacer una pequeña pausa, ¿por qué no nos cuenta, su merced, cuál fue su primer acercamiento al nadaísmo y de qué manera impactó su visión de la escritura? Lo que pasa es que como yo soy antioqueño, en Antioquia era muy común espantarlo a uno con esas grandes historias ocultas, secretas y explosivas del nadaísmo, porque eran muy anticonvencionales. Entonces a uno le contaban que el nadaísmo se metió al Congreso de Escribanos Católicos, donde estaban una cantidad de prohombres, pues, cerquitas de la santificación, y se metieron allá y leyeron el manifiesto al Congreso de Escribanos Católicos. Y entonces eso fue un escándalo, y tiraron un peo químico, lo que aquí en Antioquia llama un peo químico, que es una cosa pestilente que echa un humito, una cosa química. Eso echa un humito y eso huele a podredumbre, a cadáver y a zombie. A pura loción de loco. Sí, como a lo que llaman la entrepierna indigente. Y entonces eso es una cosa muy miedosa, pero hoy en día lo vemos. En esa época era muy llamativo escuchar ese escándalo, y el escándalo de que se metieron a la Catedral Metropolitana y se metieron las hostias, iban a comulgar y se metieron las hostias en la lengua, y después y que las patearon y que los iban a linchar, y que llegó el propio Monseñor Tulio Botero Salazar, que era el obispo de la época, y que lo salvó, y que uno de ellos, que era Darío, con el mismo pie que pisó la hostia, se le gangrenó 20 años después. Entonces todas esas historias eran muy llamativas para nosotros, que habían estado en la cárcel. Es que ellos eran unos efectivísimos publicistas de su propia imagen. Claro. Entonces, por ejemplo, a ellos los metían a la cárcel por bareteros, o por marihuaneros, o los metían porque hacían escándalos en las iglesias, o tiraban peos químicos, que eso era como un atentado. Y los metían 8 días, o los metían un mes en la cárcel, y ellos llegaban como a victimizarse, y en un acto como de héroes venidos de la guerra de Vietnam, que también estaba en ese momento en plena actividad,
contemporáneamente a ellos llegaban como héroes de Vietnam y les daba para escribir un libro. A Gonzalo Arango le dio para escribir un libro que llamaba Memorias de un presidiario nadaísta. Creo que estuvo 8 o 15 días en la cárcel. Bueno, algunas referencias dicen que fue poco más de unos 2 meses. Que hasta Alberto Aguirre, el famoso intelectual, el que le lanzó la novela a Gabo, el del Coronel no tiene quien le escriba, que era abogado, que era un experto en cine y un gran editorialista, fue el abogado que lo sacó de la cárcel. Entonces, cuando yo estaba muchacho, escuchaba todo ese tipo de argumentos y de historias y eran fascinantes escuchar esa irreverencia que nos hacía admirarlos de una manera que iba más allá de lo literario, porque yo como muchacho o nuestra generación de muchachos lectores no conocíamos una gran obra del nadaísmo, pero escuchábamos todas esas historias, entonces eran casi unos héroes. Pero es que mire que eran un poco ingenuos. Mire, por ejemplo, el manifiesto del Congreso de Escribanos Católicos. Mire las 3 primeras frases. Y eso en esa época fue ruptura, fue marcador, fue iconoclasta, fue escandaloso. Y hoy nos parecen ingenuos. ¿Va? Lo que dicen, como empiezan. Señores, Congreso de Escribanos Católicos, no sé qué. Leyéndolo como en un papel higiénico para que tuviera más efecto. Entonces decía, no somos católicos porque Dios hace 15 días que no se afeita, porque el diablo tiene caja de dientes, porque San Juan de la Cruz era hermafrodita, porque Santa Teresa era una mística lesbiana, porque la filosofía de Santo Tomás de Aquino está fundada en Dios y Dios no ha existido nunca, porque somos fieles descendientes de los micos de Darwin, porque en el infierno no hay fuego en el Westinghouse, sino pailas trogloditas remendadas por los gitanos, y a nosotros nos gusta condenarnos confortablemente al estilo yanqui. Entonces, mire, son frases muy efectistas, cargadas de ironía, cargadas de humor, pero yo creo que un tanto ingenuas para el día de hoy. Claro. Entonces, si usted se pone a mirar esto que le acabo de leer, que sirvió hasta para que los metieran a la cárcel, los puso en la prensa de todo el país, hizo que los excomulgaran e hizo que se volvieran unas celebridades de la contracultura. Si miramos esas frases, distan mucho de ser un poema. Usted no encuentra ni media figura literaria por ningún lado. Usted encuentra simplemente un lenguaje incendiario, unas frases muy efectivas y muy llamativas, porque es como decían los contradictores, esos son puras patadas y escupitajos, pero son muy llamativas y son muy valientes, porque ellos tenían la valentía de meterse ahí. Ellos tomaban en el centro, en los bares del centro, de tomar una botella de alcohol barato, se fumaban un bareto y se metían allá en esa agresividad y en esa ¿cómo se llama eso? Irreverencia que dan tener 20 años y burlarse, disfrazándose de demonios, con cachos y con cola y oliendo a azufre, de burlarse de las viejitas y de burlarse de los señores que comulgaban todos los días en misa de 6. Entonces eso era muy efectista. Al mismo tiempo empiezan a salir ya otras cosas lentamente, empiezan a salir unos poemas de J. Mario, que más o menos seguían el estilo de los dignis norteamericanos, de Gisbert y de todos estos, de Burroughs, de Gisbert, todos estos poetas americanos. ¿De J. Mario Arbeláez? Sí, J. Mario Arbeláez. Estaban los poemas de Gonzalo, que él empezó a sacar también unos poemas que podían ser interesantes. Y años más tarde aparecen ya aparecen las primeras revelaciones de una poesía que se vio ya mucho más elaborada, de mucha más factura, que fueron los poemas de La Ofensa, que sacó Jaime Jaramillo Escobar cuando había asumido el seudónimo de X504. Él no se firmaba como Jaime. Vamos a hacer, perdóneme, doctor Emilio, hagamos una pequeña pausa para presentarle también un sitio espectacular que está en Choachí, en el kilómetro 35 creo que está. Y luego, no sé si su merced se leyó El Divino de Gustavo Álvarez Gardiazabal. Por supuesto. Muy bueno. Y al regresar, seguimos hablando de nadaísmo. Él es Emilio Alberto Restrepo. Es momento de hacer una pequeña pausa. Ya regresamos.
La Casa en la... Restaurante La Casa en la Piedra, ubicado en el kilómetro 23, en la vía que conduce de Bogotá a Chuachi, a solo 35 minutos del centro de la ciudad. Contacto 316-838-9692. De Gardiazabal lleva 23 ediciones, traducida al alemán y recordada como telenovela. Conozca quién hace más milagros en Ricaurte, el divino Exeomo, venerado en la iglesita, o el divino Mauro, el narco exitoso que vuelve a su tierra natal a demostrar para qué sirve la plata. Está en El Éxito y en La Nacional. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Defiende la labor de los periodistas. Muchísimas gracias a todas las personas que defienden la labor del periodismo alternativo, independiente. Hoy hablando con el médico Emilio Alberto Restrepo. Emilio Alberto Restrepo es escritor y es médico también y hace esa convergencia interesante para el cuerpo y para el espíritu. A propósito de nadaísmo, Gonzalo Arango afirmaba, médico Emilio, Gonzalo Arango afirmaba que el nadaísmo era más un estado del alma que una escuela literaria. ¿Comparte usted esa idea? Tenía algo de escuela, porque dentro de la tradición de escuela y del liceo de los antiguos griegos, ellos se congregaban en torno a un gran maestro o a un maestro de más tradición o de más conocimiento, que era el que guiaba y el que permitía que los alumnos hicieran obra. En este caso seguía un poquitico el modelo, porque a él le gustaba, él era un hombre muy vanidoso, muy inteligente y muy recursivo, pero le gustaba que le dijeran el profeta. Yo ahorita cuando le estaba introduciendo en la conversación, le decía que era un hombre de grandes contradicciones, porque de ser el amanuense de Rojas Pinilla, que era un dictador militar, represivo y corrupto, se vuelve líder de la juventud, se vuelve el líder de la literatura colombiana, pero al mismo tiempo se ganaba la plata vendiéndole artículos a los grandes medios capitalistas de Colombia. Él era articulista del Tiempo y él era articulista de Cromos. Entonces él en la postura pública denostaba el gran capital, pero vendía su literatura a los grandes medios. De hecho, él hizo reportajes, él era un hombre muy brillante, y en esto es uno de los grandes legados que él dejó. Esos reportajes de Gonzalo son muchos memorables y muy estudiados. Hay uno que aquí se lo ponen a leer a todo mundo, que cuando está estudiando crónica o reportaje, que es el de Cochise Rodríguez, el campeón mundial de ciclismo, que empieza con una frase muy famosa que dice: el corazón de Jesús más feo se encuentra en la dirección tal, donde el Cochise Rodríguez. Cochise era intocable, era venerado, Cochise era un ídolo popular, era el ídolo de las quinceañeras, era el hombre más apetecido del país, era un líder que después se volvió hasta concejal y todo, pero era intocable. Y Gonzalo llega con esa irreverencia, abusó un poquitico pues de la ingenuidad y de la ignorancia académica de Cochise y lo volvió ropa de trabajo, porque se lo gozó de todas las formas posibles. Si usted lo busca en internet, ese es divertidísimo, porque él encuentra aspectos humanos que nadie había encontrado sobre Cochise, porque todo el mundo se había encargado de hacer un perfil del deportista fuera de serie, del deportista de élite que era Cochise en esa época, campeón mundial de ciclismo. Y Gonzalo llega y se lo goza y hace un reportaje lleno de humor, lleno de irreverencia, con muy poquitico de piedad con el personaje,
y es encantador, pues le hemos perdonado esa irreverencia, pero ese era el estilo de él. Claro. Y entonces él hace muy buenos reportajes. Él tenía la página de atrás de la revista Cromos, que después fue recopilado en una antología. Gonzalo hizo cuentos, no muy buenos todos. Hizo una novela que dicen que es muy regular, tirando a mala. Ese es el concepto unánime, pues, de los académicos que la han leído. Hizo obras de teatro que también las calificaron así como muy regulares, muy poco técnicas y muy poco entretenidas, más bien en la onda del abstracto, que se han montado muy pocas veces. Y algunos poemas suyos han pasado pues la prueba del tiempo. El que más ha pasado la prueba del tiempo de él es un canto de amor a Medellín que se llama Medellín a solas contigo. Ah, sí, Medellín. Que si usted se lo lee... A propósito, médico Emilio, ¿qué vigencia tiene hoy el nadaísmo en el contexto actual del país y a propósito en las nuevas generaciones? La vigencia desde lo político, pues ellos siempre han cuestionado el poder. Mire que el poder permanentemente, el que cuestiona el poder desde Grecia, desde Roma, desde la Edad Media hasta hoy, tiene vigencia. Porque mire el poder, miremos lo que está pasando hoy en Colombia. El poder es cuestionado, el poder puede ser corrupto, el poder mal manejado termina con muertos. Mire este señor senador que está en la cuidados intensivos hoy, de cuenta de la intolerancia y de la falta de entendimiento político y de la polarización de los extremos. Lo mismo en esa época se estaban dando bala liberales y conservadores, ahora se están dando bala la izquierda contra la derecha, pero es la misma cosa, la polarización de los extremos. Entonces todo el que haga una denuncia y la haga neutra, en esa época se hablaba mal de Rojas Pinilla, de Laureano Gómez, de Mariano Ospina y de Alfonso López. Hoy se habla mal del uno, del otro, para no mencionar nombres. Pero entonces, en ese sentido, la crítica contra el poder, la crítica contra la corrupción, la falacia de la política, la falta de honradez intelectual, la falta de moral de la mayoría de los políticos colombianos siempre va a estar vigente, y eso se habló desde los años 20 hasta los años 2000, ahí estamos hablando de lo mismo. Entonces la vigencia en la crítica al poder, eso es genérico, eso sigue teniendo validez. Siempre va a tener vigencia. Siempre va a tener vigencia. Sí. ¿Y usted se reconoce como heredero del legado nadaísta, médico? El legado nadaísta en esa época, como todo estaba tan definido dentro de la línea de la iglesia, dentro de la línea de la derecha, entonces todo el que se saliera, todo el que dijera que Santa Teresa de Jesús era una mística lesbiana, entonces era muy llamativo porque era un iconoclasta. Hoy en día, si usted dice eso, la mitad no lo entienden y la mitad dice, pues que la mitad de mis amigas son lesbianas. Entonces no impacta a nadie. Ahora nadie cree en el diablo. Ahora nadie cree en el diablo. Ellos se disfrazaron de diablos, ellos se pusieron cachos y cola, y en vez de echarse la loción de la época, que era la Old Spice de Shulton, se echaban azufre, porque eso era lo llamativo, lo que llamaba la atención, y eso era como la forma de hacer bulla. Hoy en día eso no espanta a nadie. Hoy en día nos quedan varias cosas, nos quedan unos cuantos maravillosos poemas de Jaime Jaramillo Escobar. Jaime Jaramillo, después de los poemas de la ofensa, que se ganó un concurso de poesía de la época que se llamaba Casus Clay, y si usted recuerda el premio Casus Clay era el boxeador que después se llamó Muhammad Ali. Entonces era y no era pues ni mucho menos un intelectual, aunque fuera muy inteligente. Entonces era un premio de poesía que llamaba premio Casus Clay, por ello burlarse de sí mismos. Y casi que era un premio con nombre propio, porque eso se lo dieron a Jaime, pero se lo dieron a un grandísimo libro. Los poemas de la ofensa es posterior a otro libro también fundacional de la época, que hizo una ruptura, que eran los poemas urbanos de Mario Rivero. Mario Rivero, con discusión, unos dicen que no era nadaísta, otros dicen que sí era nadaísta. Él prefería no contestar. Sin embargo, en una antología que hizo J. Mario, que sí tiene autoridad para hablar de nadaísmo, porque era fundador y porque es el único vivo, pues de los poquitos vivos que hay 3 o 4 vivos, enseguida lo recordamos. Él lo incorporó en una antología tardía que se llama 33 poemas nadaístas, que lo hizo para el Distrito Capital de Bogotá,
lo hizo hace poquito y sacó 33 poemas nadaístas como en una puesta al día, como dándole la bendición a los que él consideraba que si eran nadaístas o no. Entonces, porque él había hecho en el 63 una antología que se llamaba 13 poetas nadaístas, en esa época, en el 63, y ya después la actualizó 50 años después y ya hizo 33 poetas nadaístas. Ahí es muy llamativo porque, por ejemplo, ahí no está Humberto de la Calle, el político, el senador, el que fue candidato y vicepresidente, porque Humberto de la Calle Lombana. Lombana, el político, que es un señor muy decente, con muchas inquietudes intelectuales y literarias, que todo el mundo lo da como nadaísta, pero no figura en ninguna de las antologías del nadaísmo. Entonces, cuando uno como académico va a hacer un estudio o va a hacerle una pesquisa al rastro que dejó el nadaísmo, uno ve que él era entusiasta de ellos, de pronto admirador, asistía a los mítines que convocaban en la Universidad de Caldas, donde él estudió, pero o puede que escribiera sus poemas influenciado por ellos, o puede que en la revista universitaria hiciera un poemita más o menos en la tónica de ellos, pero él no aparece en ninguna de las antologías, ni de las hechas por ellos, ni de las hechas por terceros. Entonces ahí es donde se convalidan los verdaderos participantes del nadaísmo. Entonces ellos dejaron poemas interesantes. Jaime Jaramillo, después de los poemas de la ofensa del 67, después se gana el Premio Nacional de Poesía en los años 80 y es unas cosas extraordinarias, los poemas de Tierra Caliente. Sí. Que eso sí están en la antología. ¿Qué mensaje, ya terminando este espacio, que me parece a propósito maravilloso, médico Emilio Alberto, qué mensaje daría usted a quienes hoy escriben, pero desconocen o subestiman el valor histórico y literario del nadaísmo? Lo primero, los invito a que hagan una puesta al día en dos direcciones. En la revista Cronopio de este mes, en la 104, la pueden buscar en internet, revista Cronopio 104, ahí aparecen unos artículos sobre una puesta al día donde grandes académicos y grandes intelectuales se han preocupado por mirar desde la barrera, estudiando a profundidad el nadaísmo. Ahí están filósofos como Memo Ángel, filósofos y escritores como Luis Fernando Macías, periodistas de profundidad que los conocieron y los interrogaron, como Reinaldo Espitaleta. Ahí está Darío Ruiz Gómez, una autoridad en literatura aquí en nuestra ciudad. Hay una cantidad de gente muy interesante que escribió sobre el nadaísmo en una puesta al día con artículos del 2024-2025, donde hacen una revisitación de la obra, hacen un análisis a profundidad y hacen unos artículos de puesta al día. En ese especial de nadaísmo de la revista Cronopio, usted se encuentra dos cosas. ¿Qué hay de nuevo con el nadaísmo hoy en el siglo XXI? Pero también le damos un viaje por el nadaísmo clásico, porque hay un libro que se puede descargar en PDF gratis, que es una antología arbitraria del nadaísmo. Así la llamamos los editores. Antología arbitraria del nadaísmo, donde recopilamos los que a nuestro criterio muy personal y arbitrario, porque en esto nadie tiene la última palabra y hay que ser muy humilde para reconocer que a usted le pueden gustar otros distintos a los que nos gustan a nosotros. Hicimos una puesta al día, una recopilación de lo que consideramos que es lo más digno para mostrar del nadaísmo, porque ya hay varias antologías pues muy clásicas, la que hizo Armando Romero, que es también un nadaísta que vive en Cincinnati, un académico, un doctor en literatura con todos los méritos, todavía está vivo y activo. Él hizo una antología comentada sobre el nadaísmo, más estos 33 poetas nadaístas que también se consigue en internet. Si usted coloca 33 poemas nadaístas, J. Mario, baja el libro en PDF. Y el libro de nosotros de actualización del nadaísmo también se llama Antología Arbitraria del Nadaísmo, revista Cronopio, y ahí la baja. Hacemos una pequeña introducción explicándole a los que no los conocen por qué puede ser importante o por lo menos motivante leer sobre nadaísmo en el siglo XXI. Y ahí están los mejores poemas de ellos. Ahora, a propósito, si usted nos lo permite, nos obsequia justamente esos enlaces. Claro. Para compartirlos en la descripción de esta entrevista. La que pedimos que compartan, que comenten, que nos escriban, que respalden estos espacios de literatura, estos espacios de filosofía,
de escritura, de comprensión lectora, de análisis crítico, de nadaísmo, de poesía, de erotismo, de todo esto que converge dentro de las letras, en ese mar sin fondo que son las letras. Médico Emilio Alberto Restrepo, muchísimas gracias de verdad por Hombre, esta un placer. Muchas gracias a enriquecida usted. entrevista. Muchas gracias a usted. Invitamos a los escuchas y a su nutrido público a que entren a la revista Cronopio 104, y léanse los artículos. Son muy cerebrales, muy emocionales, muy analíticos, muy rigurosos, muy entretenidos, donde usted puede enterarse de qué va el nadaísmo, porque es que mire que el nadaísmo se fundó en el 58. Esos son muchos años, eso es hace casi 70 años. Entonces, pero por ahí pasó mucha agua. Ellos sacaron una revista que llamaba Nadaísmo 70, que tuvo un poco de números, y ahí hay mucha literatura, mucho escrito. Yo no sé qué tan buena literatura haya, pero por lo menos fue mucho lo que escribieron. Eso se va sedimentando, eso se va decantando. Entonces, ¿qué le proponemos nosotros en este número? Que por eso fue que usted tuvo la deferencia de invitarnos, porque le llamó mucho la atención lo que encontró en la revista Cronopio. Claro. La puesta al día de los artículos, que están muy actualizados y muy rigurosos, con la antología, que es muy bonita. O sea, quedó un libro muy, muy bello, de los mejores poemas y de los mejores textos del nadaísmo, que se pueden leer con toda la tranquilidad. Y acuerde que en esta época ya nadie espanta a nadie. A uno lo único que lo espanta es una bala en la cabeza. Dios no quiera, como esta semana le pasó al político. Pero de resto a nosotros ya no nos espantan con diablos y con cosas como los nadaístas pretendían hacer hace 70 años. Pero sí, el diablo ni asusta, médico. No, ya no reímos del diablo. Después, cuando estemos en las pailas del diablo, pues ya tendremos tiempo de lamentarnos. Pero aquí ya no creemos como en esos espantos. Estamos un poquitico curados de esos espantos. Entonces, por lo menos lo leemos. Los leemos y los disfrutamos, y tienen cosas buenas. Léanse los poemas que hay ahí de Jaime Jaramillo, están todos, de Eduardo Escobar, de Alberto Escobar, de Humberto Navarro Cachifo, de Gonzalo, de Jaime, del hermano de Jaime. Ahí están todos, de Educardo. Ahí están todos esos nadaístas dando lora, y hay mucha cosa que puede valer la pena. Entonces, sí, sin llegar a pontificarlos y sin llegar a decir que es fundamental y que cambiaron la historia de la literatura colombiana, no fueron los mejores escritores, pero hicieron lo que tenían que hacer en su época. Trataron de cuestionar el establecimiento, hicieron una propuesta, que eso es lo que necesitamos. Pues el nadaísmo, ¿qué digo yo? El nadaísmo fue, es y será una llama, como lo dijo usted inicialmente, una llama incómoda que arde en el centro de quienes no se resignan a la mediocridad, al silencio impuesto y a la moral de escaparate, ¿no? Hoy a propósito, con la palabra lúcida del doctor Emilio Restrepo, hemos recordado que escribir también es un acto de resistencia, que nunca se apague esa rebeldía que dignifica a propósito del pensamiento. Quiero agradecerle al doctor Emilio Restrepo Baena y a ustedes, e invitarlos de una manera muy especial a que compren sus libros y a que los lean. No lo vamos a mencionar, pero miren este libro fantástico que ofrece una provocadora y voluntaria confusión, ¿no? Promete algo que no cumple, pues no es lo que están leyendo, a pesar de que se trata de unos protagonistas que se mueven en un mundo fantástico de la industria del entretenimiento. Y este otro, que es no menos enriquecedor, después de Isabel, el infierno. Yo los invito para que ustedes, son maravillosos, a Emilio Alberto Restrepo. Nos vemos pronto en De Cerca, donde a propósito el periodismo es independiente, no se vende ni se arrodilla. Médico, gracias de verdad nuevamente, ¿no? A usted, don William Vianney, un verdadero placer. Sigue invitando, que con usted conversa muy bueno. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Oiga, lo único que yo lamento es que la tecnología no esté tan avanzada de poderle ofrecer un cafecito, pero se lo quedo debiendo. O un roncito, también le recibo roncito. O un roncito, claro que sí. Está bien. Para que no hablemos ¿A quién le agradece? de religión. ¿Cómo?
para que no hablemos ni de política ni de religión, No, para que nos no. digamos queriendo, para que nos digamos estimando. Eso, hablemos de literatura, de letras, Literatura, de que es lo que filosofía, nos gusta. de literatura, de devoración de libros, que es lo que nos gusta. Así es. Claro que sí. Pues muchas gracias. ¿A quién le quiere agradecer usted, médico? A tantos profesores que me han estimulado la lectura, a tantos lectores que me han dado la moral y la motivación para seguir escribiendo. Muchas gracias por los comentarios de sus libros. Mientras uno tenga lectores que le recuerden que vale la pena ser leído, hay moral y hay ganas y hay entusiasmo para seguir escribiendo, a seguir leyendo todo lo que nos falta, que es que no nos va a alcanzar esta vida y 3 reencarnaciones más para tratar de leer lo que estamos interesados y en ojalá hacer cada vez mejores libros para que usted nos siga invitando a los programas. Pero por supuesto que sí. Y Sí, terminemos con... No se vaya a desconectar todavía, perdóneme, permítame. Pues terminemos con una frase de Adolfo Bioy Casares. Adolfo Bioy Casares dice que leer es la segunda experiencia más maravillosa, porque la primera es la vida misma. En esta oportunidad con Emilio Alberto Restrepo Baena y yo, William Vianney Solano. Somos De Cerca, periodismo independiente. Con permiso. De Cerca, periodismo independiente. Con William Vianney Solano.